Buenas noches, público oyente. Hoy es 6 de junio, con una térmica de 5 grados centígrados y parcialmente nublado. El clima está perfecto para que nos acompañes esta noche, como todas las noches, en Radio Sonámbula 66.6. Bueno, vamos a ver si las historias que nos pueden contar esta noche nuestras valientes víctimas logran superar el frío que hace allá afuera y helarnos la sangre. Mari, te doy el pie. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que con ganas de escuchar nuevos casos contados por el mismo público. A continuación les vamos a disponer nuestro número telefónico para que nos puedan contar todas sus historias. El mismo es 11 36 66 78 69. Estaremos esperando su llamado. Ojalá que a ninguno le dé temor contar su anécdota. Pero antes, les dejaremos una frase icónica para que se animen. Querida luz de mi vida, no me dejaste terminar la frase. Dije que no voy a lastimarte, solo voy a golpear tu cabeza hasta sacar tu cerebro. Disculpa que te interrumpa, pero acá tenemos el primer llamado de la noche y conectado. Hola. Buenas noches, soy una fiel oyente en esta radio y como escuché que hay una nueva sección para contar historias extrañas, quise llamar y compartir con ustedes lo que le pasó a mi abuelo. Como es de forma anónima, él me autorizó a contarles. Bueno, mi abuelo hace muchos años atrás se había mudado a un pequeño pueblo, era un nuevo comienzo para él, y estaba en busca de una casa y un trabajo. Después de una larga búsqueda, quedó bastante disconforme con todas las casas que se encontraban en venta. Entonces, una tarde medio desanimado, salió a caminar, hasta que se encontró con un extraño sendero campesino, que ascendía por una colina boscosa y que en la cima se encontraba una hermosa casita blanca. A él le llamó la atención muchísimo esa casa, pensaba que tenía algo especial. Le pareció extraño que esté desocupada, pero sin ninguna duda quiso comprarla. Volvió al pueblo y encontró al dueño de esa casa. Mi abuelo le dijo que la compraba sin importar el valor, a lo que el dueño le contestó que no se lo recomendaba, que no podía comprarla. Mi abuelo no entendía por qué ese hombre no quería que él comprara la casa, a lo que el hombre le explicó lo que sucedía con ella. Tiempo atrás esa casa le pertenecía a una joven, muy soñadora, vivía sola. Ella misma se encargó de remodelar la casita y les hizo sus propios detalles. Amaba su casa, era su lugar. Le gustaba disfrutar de su propia compañía y era muy amable. En el pueblo todos la conocían. Hasta que una noche la joven se dirigía en automóvil a una fiesta de fin de semana. Hasta que de pronto otro automóvil se interpuso en su camino. Era una calle estrecha, así que no entraban los dos autos. De pronto, ella tironeó la manga del conductor y le pidió que detuviera el auto. El conductor, muy asustado, perdió el control del automóvil y ocurrió un terrible accidente. Por los disturbios ocasionados, un matrimonio se acercó a ayudarlos, pero ya era tarde. El conductor había fallecido y la joven estaba agonizando. Sus últimas palabras fueron: necesito volver a mi casa. Si no logro volver físicamente, mi espíritu siempre frecuentará en ella. El pueblo lamentó su partida, pero a las pocas semanas la casa ya estaba ocupada por mi familia, dijo el hombre. Todo iba bien hasta que mis hijos decían que jugaban con una joven en el jardín. Al principio no les creí, son cosas de niños, hasta que la vi con mis propios ojos. Me asusté muchísimo y decidimos mudarnos de inmediato, y nunca más volvimos ahí. Por eso está desocupada. Me parece extraño de que no haya escuchado nada sobre el fantasma de la joven que frecuentaba esa casa, dijo el hombre a mi abuelo. Mi abuelo, convencido, dijo que se la compraba. Lo que sucedió había pasado hace años. Él no creía en esas cosas. Nada de eso era real. Nada malo le iba a pasar, que era un mito. Y así fue. Mi abuelo la compró. Él envejeció en esa casa. Él dice que es su casa soñada. Se convirtió en un hombre muy anciano, con una larga barba blanca. Todo parecía muy normal y tranquilo hasta en esos tiempos. Pero cada noche se despertaba porque alguien tocaba la puerta. Cada vez que él abría no había nadie. Y ya se había asustado un poco. Pero dice que no pasaba nada, era normal. Capaz el viento, los animales, no se sabía. Recordó la historia de la joven y una noche escuchó un impaciente llamado. Él abrió la puerta y por fin la vio. Estaba ahí parada en el patio, esperando. En la entrada de la casa se encontraba esa joven de que tanto la advirtieron.
No podía comprender cómo la podía ver. Ella lo primero que dijo fue: dígame, ¿se vende esta casa? Él estaba en estado de shock, cuestionándose si era real lo que estaba pasando. Le contestó que sí, pero que no le aconsejaba que la compre, porque un fantasma frecuentaba su casa. Ella le responde: ¿un fantasma? ¡Santo Dios! ¿Y quién es?, le dice la joven. Mi abuelo, sin creer lo que le pasaba, dijo: usted, y con un impulso cerró la puerta. Los rumores de la joven en la casita blanca eran verdad, pero mi abuelo tardó años en confirmarlo. Wow, es impresionante saber lo que puede suceder en este mundo. Y ahora vamos con nuestro siguiente llamado de la noche. Buenas noches, me gustaría compartirles una historia que me contó un conocido no hace mucho tiempo. Preferiría mantenerme en el anonimato, por lo que contaré la historia con los menores detalles posibles. El protagonista de esta historia es Lucho, quien en ese momento tenía 15 años y trabajaba de lavacopas en un bar. Todo su día era cansador, excepto sus viajes de regreso a casa. Cada tanto subía al colectivo una pelirroja despampanante, de la que se había enamorado a primera vista. No se animó a hablarle, pero durante su trabajo no podía dejar de pensar en ella. Tanto que se le comentó a uno de los mozos del bar, al más antipático, un viejo que tenía una cicatriz en la cara y nunca sonreía. Mejor alejate, pibe, le dijo. Yo conocí una pelirroja hace muchos años. Ojalá nunca lo hubiera conocido. Lucho se rió. El carácter del viejo le causaba gracia. Todas las noches imaginaba que la mujer subía y que él por fin juntaba coraje y le hablaba. Y cuando la tan esperada pasajera no subía, su enojo con ese verano se multiplicaba. En ese estado de ánimo se encontraba la madrugada del 16 de febrero. Cuando casi durmiendo, la entrada de la chica al colectivo lo despertó de inmediato. Pareció darse cuenta de que la miraba, ya que le sonrió y se sentó a su lado. Lucho no encontraba las palabras, no sabía qué decirle, pero aprovechó un descuido por parte de ella para alcanzarle su revista y comenzar a hablar. Él era bastante tímido, pero instantes después hablaban con total confianza. Ella bajaba mucho antes que él del colectivo, sin embargo bajaron juntos en la misma parada. Caminaron juntos y se besaron apoyados en un árbol. Ella le pidió que cierre los ojos y él obedeció. Sintió una caricia suave en la mejilla y luego un fuerte rasguño. Lucho se sorprendió y abrió sus ojos, notando que un hilo de sangre brotaba de su rostro y que la joven ya no estaba allí. Tras no encontrarlo, comenzó a sentir miedo. ¿Y si ella era una bruja, un espíritu del mismo diablo? De pronto, su cabello rojo y sus ojos verdes ya no eran hermosos, y hasta sus besos le parecían horribles. Lucho huyó desesperado hacia su casa. No había nadie allí, y su hogar lucía como si hubiera estado deshabitado por años. Se sintió mareado. Quizás todo era un sueño. De pronto, un ruido lo sobresaltó. Un chico en bicicleta pasó por la calle y arrojó el diario a la casa vecina. Sin saber por qué, Lucho corrió a tomarlo. Era la capital, el 16 de febrero, pero 30 años después. Un coche moderno que nunca había visto estaba estacionado en la puerta. Se acercó y vio su rostro reflejado en la ventanilla. El que le devolvía la mirada era un cuarentón avejentado, casi un viejo, flaco y con una fea cicatriz que le cruzaba la cara. Bueno, hablando de todo este tema de historias, yo una vez tuve un vecino que era gerente del Hotel Astoria y me contó un caso que sucedió en el mismo y que lo llamaron supuestamente el sofá. Se trataba más que nada que este mismo gerente una vez había encargado de construir un sofá especial y el ebanista se llamaba Sergio. Y bueno, por curiosidad Sergio había preguntado para quién era. Cuando el gerente le respondió, él se había puesto pálido, porque supuestamente también las personas que se iban a hospedar en ese lugar, o sea, para quién era el sofá, él los conocía. ¿Quiénes eran ellos? Era su antigua mujer llamada Linda y un viejo amigo del colegio llamado Bobby. Y bueno, nada, cuando pasó el tiempo, Bobby y Linda se escaparon a Hollywood enamorados, mientras que Sergio se había quedado acá en Buenos Aires y más que nada se quedó súper indignado con lo que había sucedido. Entonces luego creó un plan que era cuando él iba a construir el sofá,
iba a dejar por debajo del asiento una cavidad por donde él pudiera acomodarse. Al poder cumplirlo, él utilizó materiales muy livianos para que nadie pudiera sospechar de él. Y además, en un costado, él puso como una mirilla y un resorte para que cuando tocara eso, se abriera un escotillón para poder salir y así poder dar su venganza. Ah, entonces podemos decir que fue como una coartada perfecta. Sí, y un día antes de cumplir su plan, él había llamado diciendo de que esa tarde iban a ir los changadores a llevarse el sofá y que él no iba a estar. Entonces es como que él metió una excusa para que nadie sospechara de su plan. En esa misma tarde dejaron el sofá en la recámara con Sergio adentro. Después, al llegar la noche, Linda y Bobby entraron a la pieza y él se dio cuenta de que nunca antes había padecido hasta ese momento. De esta manera, cuando se quedaron dormidos, era el momento para poder cumplir su plan. Para cuando tocó resorte, para poder salir, no funcionó. Literalmente él no podía creerlo, ya que lo había probado miles de veces. Entonces empezó a sentir como atrapado, ya que con la oscuridad, el silencio y que estaba inmóvil, era súper incómodo. Aunque supuestamente después el espacio se empezó como a hacer más holgado, entonces él se pudo como acomodar. Después de un tiempo él empezó como a averiguar cómo era la arquitectura interior del sofá. Aunque sea inexplicable, el espacio se iba expandiendo cada vez más. De pronto se había encendido una luz y por una rendilla había visto a Linda yéndose al baño. Entonces Sergio se había caído por esta misma rendilla y con toda su velocidad empezó a correr con sus patitas. Pero ella lo vio y gritó diciendo una cucaracha, súper asustada encima. Entonces fue Bobby y la mató con una zapatilla. Entonces podemos decir que Sergio en realidad se convirtió metafóricamente en una cucaracha. Sí, por las actitudes que tomó. Qué bárbaro escuchar estas historias y no sé a ustedes, pero a mí me da un cierto aire de interés. No sé si es un interés bueno, pero las cosas están pasando en el mundo, están pasando tan cerca nuestro y todos podemos ser en alguna ocasión el protagonista de una de estas historias. Creo que el mundo está lleno de secretos y si nosotros desveláramos todas estas historias no estarían ocurriendo ahora mismo y no se las estaríamos contando. Y para su sorpresa, porque esto es un especial, yo también tengo una historia para ustedes. Sí. Pero no es tan interesante como las que acabamos de escuchar. Aunque les recomiendo, pónganse cómodos, con algo rico para comer, apaguen las luces y acompáñennos esta noche para este último relato. Básicamente, yo soy una mujer que se sugestiona mucho, pero no una sugestión de sana, sino que me sugestiono de una forma inquietante, diría yo. Es como que me falta, hay veces donde hasta me falta el aire. Y bueno, tengo que admitir que mis amigos se burlan mucho de eso, pero no va al caso. Una mañana, creo que fue hace una semana más o menos, estaba leyendo una novela de terror. A ver, yo siempre leo novelas de terror, soy fanática de la literatura de horror. Y eran las 11 de la mañana, 12 del mediodía más o menos. Y sin embargo, a pesar del sol en la ventana y a pesar de que el clima estaba hermoso para salir a un parque y grabar una película de amor, me sugestioné. La sugestión misma me hizo imaginar que en la cocina, yo estaba en el comedor leyendo, en el sillón, que en la cocina había un asesino, pero de esos que están todos como ensangrentados y con un puñal en la mano esperando a que entres y te mate. Entonces yo me puse a pensar, ¿cómo puede haber un asesino si yo estoy sentada enfrente de la puerta de la cocina y básicamente cualquier persona que debería entrar o salir de la cocina yo lo habría visto? Además de que vivo en un departamento chico, o sea, nadie puede entrar
por otro lado a la cocina, sino por esa puerta que da para el comedor. Entonces, de la nada suena el timbre. Y yo me sobresalté, o sea, la misma sugestión me hizo, uy, ay, hay alguien. Entonces, haciéndome como la viva, dije, sí, pasá, está sin llave. Y cuando veo, era el portero. Con algunas cartas y algunas cosas. Pero yo tengo un problema muy grave que es que se me duermen las piernas. O sea, yo sí de leer en posiciones muy raras. O sea, es ir, leer, tipo, apoyarme sobre mi pierna, apoyar el piso sobre todo en mi pie. Entonces es muy normal que cada vez que lea se me acalambren las piernas, se me duerman las piernas y es un dolor tratar de pararse cuando las piernas no reaccionan. Entonces yo le dije que si podía ir a la cocina y traer un vaso de agua. El portero estaba con algunos platos y qué sé yo, y de paso le dije que agarre algo para tomar o algo para comer. Entonces él fue con la mejor onda, el portero excelente. Y cuando cerró la puerta de la cocina, yo sentí un grito estremecedor, lo que me hizo levantarme de mi sillón e ir corriendo hacia la cocina. Entonces, yacía el cuerpo del portero ahí, tendido sobre la mesa, con un puñal clavado en la espalda. Pude comprobar, y sin tocar el cuerpo, que ese hombre estaba muerto, que cualquier rastro de vida que se encontraba en ese ser lo había abandonado por completo hace unos segundos. Entonces yo me tranquilicé, porque pude comprobar que, desde luego, no había ningún asesino en la cocina. Y, lógicamente, solo era una mera sugestión. Gracias por acompañarnos en Radio Sonámbula 66.6. Muy buenas noches. Les deseo bendiciones y que se cuiden de todos estos peligros que yacen tras nuestras puertas.